Bueno, qué calor de mierda, chico. Pero ¿a quién se le ocurrió llamar al verano? Bueno, vamos a tener que cambiar el mate por el tereré. Yo el tereré no lo tomo con jugo, me parece una aberración hacia los pueblos guaraníes. Yo lo tomo con limón, jengibre y menta. Está bien, un poquito progre el tema, pero me gusta así. Y con mucho hielo. Así que bueno, en cualquier momento viene cambiazo. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la batalla cultural. Este video seguramente va a ir en dos partes para que no la quiera hacer demasiado larga. Y puntualmente el por qué para mí la batalla cultural es una farsa. Es una farsa que no tiene ningún sentido discutirla. Entonces voy a explicar en este video esto, y en el segundo video voy a contar todos los problemas que están surgiendo dentro de los diferentes grupos de la batalla cultural, que están surgiendo varios problemas, ¿no? Así que bueno, arrancamos. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Bueno, primero vamos a los orígenes de la batalla cultural. La batalla cultural, ese nombre se le da, lo da un sociólogo llamado Hunter, que escribe un texto que se llama The War of Culture. En ese texto, puntualmente lo que relata es un problema que estaba ocurriendo en la sociedad estadounidense, que era una disputa entre conservadores, quienes querían conservar los sistemas tal cual se venían dando hasta ese entonces, y un grupo que empieza a surgir, que son los progresistas. La disputa iba sobre varios puntos y ejes: sobre la educación, sobre la cultura, sobre los símbolos patrios, sobre los símbolos sociales, etcétera, ¿no? Entonces lo que describe este hombre que ocurre es que en Estados Unidos había una disputa social muy grande, como una grieta, que donde se disputaban básicamente sobre los planos culturales. Entonces, en educación se pedían sistemas educativos. Ellos tienen como sistemas educativos muy seleccionados entre niveles, y pedían como una unificación de estos sistemas educativos. Los conservadores decían que eso lo que iba a hacer era volver más lento a la gente que tiene más capacidades, y querer poner a personas que por ahí no tienen capacidades. Nada, que mayormente la disputa, lo que decían los conservadores, que iban a tirar la educación para abajo. Y un poco tenían razón. Cuestión. Después, bueno, sobre el tema de la religión, empieza a haber como un movimiento bastante antirreligión, y se abogaban sobre los derechos de la comunidad LGTB, por ejemplo el matrimonio igualitario, y obviamente los sectores conservadores estaban en contra. Sobre el tema de la migración era otro tema. Estados Unidos quería verse más como un país multiculturalista, y los conservadores querían restricciones en lo que es el ingreso de inmigrantes. Y después, bueno, sobre en general varios temas, ¿no? Sobre el tema de, por ejemplo, las comunidades afro. Estos sectores progresistas pedían como una pensión que subsane el tema de la esclavitud, porque los afrodescendientes partían desde una base mucho más retrotraída o más anterior, de que las personas blancas y no sé qué, etcétera, etcétera. Un montón de discursos en esa sintonía, ¿no? La cuestión es que esta disputa después es lo que se impone a nivel global, pero nace en Estados Unidos. Pero este no es el origen tal de la batalla cultural. Si vamos al origen per se de la batalla cultural, tenemos que irnos a Italia durante 1950 alrededor hasta el 60. ¿Y qué dice? Gramsci, que es un teórico marxista, y como todo marxista empieza a escribir como un montón de textos. Vamos al contexto, ¿no? Gramsci tiene una disputa con Mussolini, ambos siendo socialistas, y en esta disputa Gramsci termina preso. Pero Gramsci se pone a escribir, y escribe en 6 tomos. Por eso es que digo que siempre los marxistas escriben un montón, como si nadie trabajara, básicamente. Entonces escribe estos 6 tomos, que muchos están muy buenos, otros la verdad que no valen la pena. Y lo que decía, que el socialismo nunca iba a llegar a través de la lucha de clases. Es el primero que cuestiona el tema de la lucha de clases, como esto, che, no va a pasar. Y dice que
la única manera de poder generar esta lucha de clases o generar este socialismo es a través de la cultura. Y para esto toma a Maquiavelo, que es un filósofo político que está entre los finales del renacentismo y principios de la modernidad, la era moderna, lo que se conoce como la era moderna. En el 1400, 1500, no me acuerdo. Entonces, tomando a Maquiavelo, dice que hay que apoderarse de los medios y utilizarlos a favor de uno, ¿no? Entonces dice, los socialistas o los marxistas tenemos que apropiarnos de los medios culturales, el campo de disputa tiene que ser la cultura, llenarnos de consignas marxistas, sin decir que son marxistas, y así empezar a generar un marxismo cultural, para que después los sistemas económicos se vayan acomodando a esto que la gente empieza a absorber de forma cultural. Básicamente eso. Entonces escribe un poco de cómo apoderarse los medios. Y bueno, habla de las estructuras de los medios de comunicación. La cuestión que es el primero en empezar a darse cuenta de no va a pasar lo que dijo Marx. No va a venir la lucha de clases. Y unos años después, otros que también se dan cuenta que esto no va a venir son Adorno y Horkheimer, que pertenecen a la escuela de Frankfurt, en Alemania. Estamos hablando Mussolini, Hitler, época, ¿no? Ellos, Adorno y Horkheimer, tienen que huir de Alemania, pertenecientes a la escuela de Frankfurt, que era una escuela marxista, o de teóricos marxistas. Tienen que huir de Alemania y se van a Estados Unidos. Cuando se van a Estados Unidos, conocen el estado de bienestar. Conocen que hay una pujante clase media. Y dice, pero esta gente nos va a hacer la lucha de clases. Porque están muy cómodos, están bien como están. Entonces ellos no van a querer abogar por la lucha de clases. Y vos decís, bueno, entonces dijeron el marxismo no sirve. No. Dijeron hay que buscar otro medio. Bueno. Entonces dijeron, ¿de dónde puede venir ahora el tema de la lucha de clases? Si esta gente no va a enojarse contra la burguesía, ¿quién se puede enojar? Y se dieron cuenta que estaban los grupos minoritarios. Feministas, que en ese momento era un grupo minoritario, comunidad LGTB, afro, todos esos grupos, lo que se cree como segregados socialmente. Y dice, bueno, hay que unirlos a todos y que ellos generen la lucha de clases. Entonces esto es la génesis de lo que después ocurre en los 90 en Estados Unidos. A ver, y allá ahora con un panorama descrito de cómo empieza a surgir esto. Y después, bueno, a través de las internacionales, del Partido Comunista, Socialista, a través de otros organismos internacionales, es donde se empieza a implantar esta lucha de clases, perdón, esta lucha social en otros países, ¿no? No es que llega porque todos estamos diciendo, ay, qué buena discusión que hay en Estados Unidos, mejor la traigo en mi país. No, se implantan a través de los sistemas de poder, ¿no? Y no quiero ser pesada con el tema del peronismo, pero Perón, que la vio, ya venía hablando del tema de las 5 internacionales. Las 5 internacionales son los masónicos, los sionistas, los comunistas, son todos esos organismos internacionales que están ingresando en cada uno de los países y que tratan de mover la economía y la cultura en pos de sus intereses. Y ahora vamos a ver por qué yo no creo en la batalla cultural. Bueno, ahora, no sé si alguna vez han discutido con algún zurdo, marxista o alguna de esa especie, ¿no? Se han tenido esa maravillosa experiencia. Cuando uno discute con esta gente, y mayormente uno cuando es pibe discute mucho con esta gente porque es entretenido, porque uno quiere hablar de política y ellos siempre están muy dispuestos a discutir.
Entonces es lindo, ¿no? Pero pasa algo, después con los años te vas avivando y vas viendo, che, pero esto siempre pasa lo mismo, y ya después directamente no querés ni hablar con ellos porque es como la nada misma. ¿A qué voy? Cuando uno habla con un marxista, zurdo o lo que fuese, hay un fenómeno extraordinario que ocurre, que son disputas que nunca terminan. Pueden pasar días, semanas, meses y años y vamos a seguir con la misma disputa de la nada. O sea, nunca tienen como una capacidad para cerrar algo, ¿viste? No, siempre te queda todo muy abierto para ellos. Entonces vos, incluso cuando ya adquirís ciertas herramientas de retórica y lo lográs encerrar en una contradicción, tienen el zafe para salir y llevarte la discusión a donde ellos quieren llevarla. Tienen como una habilidad innata para llevar la discusión a donde ellos quieren. Entonces vos, por ejemplo, ¿no? Empezás a hablar y llegas a que ellos lleguen a la contradicción de decir que el sistema capitalista es el mejor sistema hasta ahora. Por ejemplo, ¿no? Cuando los tenés ahí encerrados es cuando te hablan de la superioridad estética del pan relleno y vos decís, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, y se lo remarcás y ellos empiezan con un discurso más largo que el anterior para explicar por qué está totalmente relacionado. Entonces ya después con los años no discutís con ellos. Yo no discuto con zurdos, porque no son discusiones que puedan aportarme nada a la vida, ni a la falopa siquiera. Pero bueno, como terapia está bueno, se los recomiendo. ¿A qué voy con esto? La batalla cultural es una discusión de zurdos, básicamente. ¿Por qué? Cuando yo escucho por primera vez el término batalla cultural, sin saber bien ni las raíces, ni los temas filosóficos detrás, nada, ya me pareció rarísimo. Y ya dije, esto es inútil. ¿Por qué? A ver, sea en un país, sea en el mundo, sea en una sociedad de fomento, donde ustedes lo quieran llevar, no hay forma, no existe forma humana de unificar las subjetividades. No hay forma. No se puede. Podés llegar a ciertos consensos, pero nunca podés unificar a todas las subjetividades. No hay forma, no existe forma. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir debatir algo, generar una batalla en algo que nunca va a tener final? ¿A quién se le puede ocurrir instalar una batalla que nunca termina? Y ahí es donde es una discusión zurda. No es posible unificar todas las subjetividades. Entonces, ¿qué te tiran? A la batalla permanente, a la disputa permanente. ¿A quién se le puede ocurrir eso? A los zurdos. No hay forma que alguien que no sea zurdo pueda decir, vamos a discutir de forma permanente. No creamos nada, discutamos solamente, peleemos entre todos. Y eso es lo que lograron los zurdos con la derecha. Meter a la derecha, que siempre fueron muy rígidos, y nosotros pensamos esto, y nunca necesitaron ser populares, nunca quisieron ser populares. Siempre la derecha o los grupos de derecha, liberales, neoliberales y todas esas hartas de estupideces, nunca necesitaron ser populares, solamente para obtener el poder en los pocos momentos que han podido obtener el poder. Y si no, lo hacían por dictadura, porque sabía que la gente era muy negra como para alcanzar su visión. Lograron meter a la derecha en una discusión inútil e inacabable, en una discusión zurda. Necesito un calmante. Me tengo que empezar a medicar con algo porque esto me va a hacer muy mal. Yo no puedo más con esto. Bueno, eso es para mí la batalla cultural. Ahora, esto como en términos generales el por qué me parece una estupidez. Yo creo en la construcción de consensos, no en la disputa permanente que nunca lleva a nada. Entonces, este es el punto central por el cual para mí la batalla cultural es una discusión inútil. Más allá de eso, tanto los conservadores, de forma intácita, como los progresistas, en forma muy tácita,
hablan de algo. Y es de cortar las raíces de cómo se viene dando la cultura. La cultura es una práctica. No se puede imponer desde la idea. La cultura se practica o no se practica. Un grupo social decide absorber algo o no decide absorber algo. Y ese algo que se absorbe va a ir en diálogo con las tradiciones. ¿A qué voy con esto? Los progresistas, en muchos textos, puntualmente yo me centro en Nussbaum, que es una teórica que habla de un montón de boludeces sobre política, los sentimientos y todo eso, habla textualmente de cortar con las tradiciones. Cortemos con todas las tradiciones y hagamos algo nuevo. Y ahí ya hay un problema. Que no, la nada no puede hacer nada, no puede generar nada, no se puede generar algo de la nada. El único que crea de la nada es Dios. Después, el concepto de creación que nosotros tenemos es agarrar dos cosas que no están unidas y unirlas. Así es como creamos los humanos. Entonces, agarramos algo anterior con otra cosa anterior y creamos algo nuevo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que los conservadores también? Porque muchos me van a decir, y me lo han dicho, no, los conservadores en realidad somos tradicionalistas. No, no sos tradicionalista. Porque vos me querés venir con categorías de conservadurismo extranjeros a decir que mis tradiciones están relacionadas con eso cuando no es verdad. No es verdad. Entonces, una cosa es ser conservador y otra cosa es ser tradicionalista. Y llevado al plano de la lingüística, dos palabras no pueden significar lo mismo. Por esa simple premisa lingüística, que es un consenso de entre todas las líneas de los lingüistas, todas las discusiones de lingüísticas es un consenso. El lenguaje es ahorrativo. Entonces, dos palabras no pueden significar lo mismo. O sos tradicionalista o sos conservador. Entonces, ahí está el punto donde ambos vienen a cortar las tradiciones de una nación para generar algo nuevo. Cosa que me parece espantosa, horrible por donde lo mires. Y estúpido, totalmente estúpido, porque toda esta discusión es totalmente estúpida. Entonces, nada, por estas cosas, porque es una discusión de zurdos, aunque haya gente de derecha, porque hablan en ambos casos de cortar las tradiciones, cosa que es imposible, y porque no aceptan la cultura como una práctica que se da a través de un diálogo entre lo anterior y las ideas nuevas o los nuevos armados. Es por eso que la batalla cultural es una reverenda pelotudez globalista. Ya hablamos de por qué es globalista, que viene a destruir las disputas reales que tenemos que tener en una nación. Nosotros tenemos disputas nacionales, históricas, tenemos problemas reales que lo tienen la sociedad, y no podemos hablar de eso porque estamos hablando entre progresistas y conservadores y la batalla cultural y un montón de pelotudeces más, mientras los grupos internacionales que fogonean esto saquean al país. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Básicamente es la síntesis de lo que está pasando ahora. Entonces, por eso, para mí, es una discusión inútil. Y me vas a decir, che, pero esto no lo vas a poder enganchar con Perón. Vos siempre terminás con algo de Perón. Y ¿sabes que no? Que sí. ¿Sabes que sí? Porque Perón la vio. Y como Perón la vio, habló de las organizaciones libres del pueblo. Las organizaciones libres del pueblo son los grupos sectorizados de individuos que tienen alguna problemática o una unión particular donde organizativamente entre los sujetos plantean al Estado sus problemáticas. Y el Estado lo que hace es mediar entre estas disputas. No las genera, no las subsidia, como ha ocurrido y ocurre en todos estos últimos gobiernos globalistas de mierda. Simplemente deja que el diálogo ocurra.
y media para que esto no se vuelva una guerra civil o una estupidez que se maten todos contra todos. Perón la vio. Van a pasar 100 años más y vamos a seguir hablando de Perón. Por eso, gente, nada sin Perón.